Muy buenas noches, queridos amigos. A nombre del grupo Marcos Escudero, les damos la más cordial bienvenida. Nos parece clave hoy día el debate sobre la crisis de la justicia. Y yo quería pedirle a Carlos Alarcón y a Arturo Yáñez si quieren reaccionar a los comentarios de sus colegas en esta gira. Doctor Alarcón, ¿ya hace algún comentario a lo que hemos Sí, escuchado? sí, gracias. Coincidir 100% con Arturo. Yo he sido uno de los que he presentado primero es lo que se llamaba la nulidad por revisión extraordinaria de la sentencia de reelección indefinida. Y como les ha pasado a ellos, me ha pasado a mí, que nos han mandado a rodar el Tribunal Constitucional y no ha tocado ni un pelo ni un milímetro de la sentencia. Pero el tema de fondo es el que ha planteado Arturo, porque hay algunos que dicen el objetivo central de la prórroga de este gobierno es que este Tribunal Constitucional cambie la prórroga por la inhabilitación de Evo Morales aplicando la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y yo creo que eso es real, pero no solo es eso, sino que si se quedan prorrogados, no solamente lo van a anular a Evo Morales, que hay fundamentos para hacerlo en la base de la opinión consultiva, sino que van a anular a todos los competidores de Luis Arce que le puedan hacer sombra, ¿no? Independientemente de que se cumplan o no los vaticinios de José Antonio, si la oposición llega a tener una candidatura unida o no que sea más atractiva de las que hubieron anteriormente. Entonces, ese tema, digamos, ya es un tema de una perspectiva política, pero en el tema jurídico hay ese primer posicionamiento del gobierno, o sea, ir a anular a Evo Morales con este Tribunal Constitucional, no pagarles con la prórroga la nulidad y no quedarse ahí, hacer tabla rasa con todo el sistema democrático y de Estado de Derecho del país. Esa es la peligrosidad de la prórroga. Por otro lado, del lado de Evo Morales, obviamente, como tienen certeza o probabilidad de eso, dicen, hay que cambiar a los jueces para que no ocurra eso. Mi impresión, habiendo leído la opinión consultiva, es que cualquier tribunal constitucional, aplicando exactamente el párrafo que acaba de leer hace rato Arturo Yáñez, debería inhabilitarlo, cualquier tribunal constitucional. Entonces ahí la pregunta es, ¿qué tribunal constitucional debería dictar sentencias de esa trascendencia para la democracia y el Estado de Derecho? Uno que sea prorrogado con jueces que se van a convertir de facto como consecuencia de un delito contra la Constitución y las leyes, o un nuevo tribunal constitucional, independientemente de todos los defectos estructurales que tiene el sistema de elección por voto, que tenga la legalidad de la Constitución que ahora exige elegir por voto a los jueces y la legitimidad del voto dependiendo de cómo resulten los nulos y blancos. Pero van a tener algún grado de legitimidad, veremos si es mayor, menor o igual que la anterior, ¿no? De las anteriores elecciones. Pero digamos, en esto tengo una coincidencia plena y absoluta con lo que ha expresado Arturo. Con relación a Antonio Rivera, estamos de acuerdo en el planteamiento idealista, pero estamos en desacuerdo en el planteamiento práctico. Porque cuando los juristas independientes te dicen o reforma constitucional o nada, eso desemboca en la prórroga, pues. Porque, ¿qué hacemos mientras se concrete la reforma constitucional de aquí para los 2 años y medio que quedan de este gobierno? ¿Vamos a dejar en 2 años el vacío de los 4 órganos judiciales hasta que se concrete la reforma constitucional? Obviamente que no. Entonces, ese es el argumento que necesita el gobierno o la situación de hecho que necesita el gobierno para justificar la prórroga. Yo estoy plenamente de acuerdo con Antonio de que lo ideal es hacer pues una revisión pero meticulosa de los antecedentes morales, personales, profesionales. Miren, aquí tengo la cantidad de cargos que están en juego. Son en total 96 candidatos y 52 elegidos de acuerdo al sistema tradicional que limitaba 4 candidatos por cargo. Hacer ese examen minucioso para cada uno de los que lleguen, porque este es los que ya terminan después del cernidor, nos llevaría pues meses para poder hacer esto y obviamente eso nos lleva también a la prórroga. Entonces, el punto de respuesta, que sería interesante que lo dé Antonio, es cómo evitamos la prórroga a la cual está jugando como apuesta política principal el actual gobierno.
Si nos demuestra que por el camino de la reforma constitucional podemos evitarlo, una maravilla. O sea, nosotros hemos estado de acuerdo con, inclusive con la reforma de los juristas. Ya le indiqué que apenas fuimos legisladores, presentamos con Carlos Mesa la propuesta de Comunidad Ciudadana de reforma integral, que tiene contenidos en el 90% similares a los que presentaron después los juristas independientes. Bienvenido si nos demuestra eso. O si nos demuestra que haciendo una preselección totalmente rigurosa y como debe ser, y para tener el mejor sistema de justicia producto de una elección por voto, con todas las imperfecciones del sistema, durante todo ese tiempo, ¿cómo hacemos para que no se dé la prórroga? Si nos da la respuesta, por supuesto que también estaríamos de acuerdo. Lo que les quiero decir es que la sentencia del Tribunal Constitucional manipulada por el gobierno nos ha llevado a una situación imposible con los tiempos para hacerla este año. Para hacerla este año ya no se puede hacer. La única posibilidad es hacerla el próximo año. Y cuanto antes la hagas el próximo año, de eso depende que se dé o que no se dé la prórroga. En la medida en que el gobierno va ganando con estas chicanas y demoras un día en la Cámara de Diputados, es un día que se fortalece el camino de la prórroga para hacer todos los desmanes políticos que ya hemos hablado. En la medida en que pierda un día, se fortalece el camino de la elección judicial. Obviamente no va a ser la elección judicial perfecta, porque el sistema ya es imperfecto de elegir a los jueces por voto. Y más bien ahí tenemos plenas coincidencias con Antonio, con Arturo, pero estamos encontrando el problema que en una situación extrema, extraordinaria, el idealismo frente al realismo, eso es lo que estamos viviendo. Ahora, si se hizo mal, si se pudo hacer de otra forma, que por qué se hizo esto, el otro, bueno, ya estamos acá, pues tenemos que encontrar la solución aquí y ahora, ¿no? Y lo propio en el futuro, si habrá una mejor oferta electoral, si se lo podrá sacar al gobierno por el voto y tener un gobierno democrático y no autoritario, bueno, pues trataremos de hacer entre toda la sociedad democrática los mejores esfuerzos para ello. Pero eso no responde el aquí y ahora de elecciones judiciales de la mejor manera posible o prórroga que quiere el gobierno de los actuales magistrados. Yo me quedaría con esta, digamos, esta inicial respuesta para tratar de alimentar el debate. Gracias. Don Arturo. Tomaremos el tema de la prórroga, ¿no? Es decir, ya les he mostrado que hay dos cláusulas constitucionales que prohíben. Me había olvidado de otra más, que dice que los magistrados duran en sus funciones 6 años sin lugar a reelección, es decir, ni un día más. Y miren cómo, por ejemplo, esa cláusula constitucional que la aprobó el constituyente, han intentado y siguen intentando vaciarla de contenido, porque se inventan y dicen por reglamento de que no hay reelección al mismo cargo, pero sí a otro, ¿no es cierto? O sea, imagínense el nivel de sinvergüenzura. Pero nos quedaremos en el tema de la prórroga. La prórroga es balearnos a los pies como Estado. Hoy que está tan de moda, y yo les digo, bueno, tal vez sea otro tema, mejor no entro ahí, pero hoy que está tan de moda, estamos viendo las responsabilidades internacionales en las que está incurriendo el Estado, en la última del caso de la nacionalización de la mina Corquí, por ejemplo. Hay que ver, pues, no solo el árbol, sino el bosque. Y suponiendo que de no sé qué manera, pero logran una prórroga o nombran magistrados a dedo para que, con el pretexto de del vacío de poder, porque eso es lo que se va a decir, ¿no? Bueno, en todo caso, ¿cómo Bolivia va a quedarse sin altos cargos? Yo digo, no es tan grave. No le tendremos miedo al vacío de poder. Por un lado, todos los actos de esos magistrados o de los prorrogados van a ser nulos, porque la Constitución castiga con nulidad a los que actúan sin jurisdicción ni competencia. Ahora, yo sé, tal vez ellos se conviertan en árbitros de su propio partido y terminen diciendo de que sus actos son válidos porque se justifica por el vacío de poder, porque hay que continuidad administrativa. Bueno, se pueden inventar maravillas, ¿ya? Pero a largo plazo, cualquier abogado medianamente canchero va a llevar esos casos a tribunales internacionales y vamos a tener los colerones tal vez de aquí a 8 o 10 años, pero
vamos a terminar otra vez sacrificados, sea en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o sea, en una de las comisiones del Sistema Universal o en algún otro tribunal internacional. Entonces, nos baleamos a los pies. Ahora, no le tendremos miedo al vacío de poder. Es decir, y está claro, este año no van a haber elecciones, ni Mandrake va a poder hacerlas. Y entonces tendrán que haber, ¿no es cierto? Tendrían que haber. Pero mientras tanto, ¿qué pasa? ¿Realmente va a haber un vacío? Sí. Va a ser un pelo más al tigre. Porque ya tenemos, aún con magistrados trabajando, ya tenemos gravísimos problemas, por ejemplo, en tema de retardación de justicia. Es escandaloso lo que sucede en el Tribunal Constitucional. Las sentencias salen con fecha falsa de hace 1 año y medio o demás, encima te truchean la notificación, salvo alguno que otro caso, pero ya es una práctica común. En la Corte Suprema lo mismo, aunque hay que aplaudir en el Tribunal Supremo, hay que aplaudir en la Sala Civil, porque la Sala Civil está al día. Hay que aplaudirles a esos 2 magistrados que están dando ejemplo, no todo es malo, están al día. Y eso es bueno, pero la sala plena, la sala penal y las otras son para llorar. Esperas una firma de un magistrado 3, 4 semanas, una firma en una ridícula carta, en un oficio, ¿no es cierto? Y ni qué decirse de las salas plenas. ¿Cuántos juicios de responsabilidad han hecho en 5 o 6 años los magistrados? 1. ¿Cuántos tienen ahí? Creo que tienen 4 o 5, ni una audiencia. Yo tengo una excepción planteada hace 2 años que se tiene que resolver en 3 días y no la resuelve. Y encima es de una persona adulto mayor. Con eso les digo todo. Los consejeros de la magistratura. El viernes yo he tenido que meterles un amparo, o ha sido la audiencia, a los 3, para que respondan una petición que hace 1 año se la han guardado. Y están ahí los 3. O sea, entonces va a ser una tragedia griega que no hayan altos cargos cuando habiendo la cosa no funciona. No. Ahora, que es una vergüenza para un Estado que se quede sin altos cargos, es verdad, pero es una raya más al tigre. Es decir, es una prueba más de la tremenda anomia institucional en la que nos revolcamos y en el que las instituciones lamentablemente no cumplen el rol que la Constitución así bien bonito en papelito dice lo que tienen que hacer, ¿no es cierto? El sistema de justicia no es independiente, no es tercero imparcial, no es contrapoder, la fiscalía no es objetiva, y así sucesivamente, ¿no ve? Entonces, no hay que tenerle mucho miedo, ¿sí? Obviamente no es lo ideal, pero, y la cosa se va a complicar más, también, no sé, quién pagará agua, luz, teléfono, internet del órgano judicial, cosas de ese tipo, pero no es tan grave y la mejor prueba también, les doy otra, es que cuántos altos cargos que tenía que elegir la Asamblea Legislativa hoy son interinos. ¿Y desde cuántos años? Creo que 15, 16 años. Carlos, ¿no? Tú lo debes tener claro ahí, ¿no? ¿Cuántos cargos? Incluso ha habido épocas en las que Evo Morales, cuando tenía la mayoría en la asamblea, podía haber nombrado, pero con una levantada de mano, ¿no ve? Y como focas se hubieran aplaudido, porque tenían 2/3. No les ha dado la gana, ¿por qué? Mejor es tener, creo que dijo el bachiller García Linera, que era mejor tener transitorios o no sé qué, porque el rato que les daba la gana los votaban, ¿no? Tal vez esa era la causa. Pero vean, como Estado arrastramos, yo creo que unos 15, 16 años, por lo menos unos deben ser más de una docena de altos cargos del órgano ejecutivo que debían ser elegidos por la Asamblea y que son interinos. Miren, Diego García Sayán, el relator de Naciones Unidas para magistrados, y el grupo GI de la comisión. ¿Quién no nos ha dicho que una de las grandes rémoras del sistema de justicia son los jueces transitorios o provisorios? Luego se han inventado vocales, provisorios y transitorios. Y ahora, capaz que se inventen altos cargos provisorios o transitorios. Es decir, nos seguimos baleando a los pies. No somos un país en serio. Toño Rivera y Toño, adelante. Muy poco. A ver, por supuesto que es posible hacer una elección mucho más transparente. Es posible. Estamos jugando con la trampa de que se vence el 31, se va a producir un vacío de poder. Carlos lo sabe.
que en años pasados con el anterior sistema hubieron acefalías en la Corte Suprema de Justicia por años. Cuando designaron al grupo Eduardo Rodríguez Belcé, Carlos Rocha, Emilce Ardaya, designaron más de la mitad para cubrir acefalías que se arrastraban años. Ahora, claro, hoy estamos entrampados por el pésimo diseño constitucional, donde las renovaciones son totales. Eso en ninguna parte del mundo se hace renovación total de los altos tribunales. Se tienen que hacer renovaciones parciales, y ante todo para preservar la estabilidad jurisprudencial y evitar este tipo de cosas. Ahora, si no se designa, no hay vacío de poder, sigue habiendo el Poder Judicial, órgano judicial hoy denominado, están los jueces de instancia, están los vocales de los tribunales de apelación. El hecho de que 3 meses no existan magistrados, sí se tienen que ir el 31 de diciembre, sí se tienen que ir, no pueden quedarse un minuto, no se los permite la Constitución, se tienen que ir, y si no se van a palos. Pero el hecho de que 3 meses esté sin magistrados no va a provocar la muerte. Se suspenderán los plazos procesales, punto. Y luego los nuevos designados tendrán que entrar conscientes de que tienen que ponerse al día. Incluso podrán, ya lo han hecho el año 2010, convocando a los suplentes a hacer de salas liquidadoras para avanzar, porque son suplentes que tienen jurisdicción y competencia, han hecho barbaridad y media. Entonces, siempre es posible. Y el problema es que nos entrampamos con el plazo, y bueno, lo óptimo, perdónenme con el mayor respeto, pero no veo óptimo sustentar nuevamente la selección de candidatos con concurso de méritos. Lo he explicado, respeto profundamente, pero yo creo que vamos a llegar al mismo resultado, eso que dice Arturo Orañez. Nos vamos a también disparar a los pies sacando magistrados otra vez, ¿no? Sobre la base del concurso de méritos. Y como sabemos que en Bolivia, quienes normalmente se presentan a estos procesos son los abogados no necesariamente aventajados porque necesitan tener un cargo y un sueldo. Y los abogados somos tan avesados que el día en que se convocara a un concurso de méritos para designar el Papa, los primeros en presentar serían los abogados bolivianos. No tienen límites. No se ponen y se preguntan si están a la altura del cargo. No se presentan. Y normalmente esos terminan saliendo seleccionados y luego van a salir electos. Pero bueno, tengo creo todo el derecho de ser pesimista, pues vivo angustiado porque no veo la luz al final del túnel. Esa luz que parece aparecer con la ley aprobada en el Senado no me inspira ni me dice necesariamente que es la salida del túnel, por ahí es un tren que viene en sentido contrario y me voy a estrellar. Espero que no sea así, espero estar equivocado y que el tiempo me desmienta. Lamentablemente hasta hoy no me ha desmentido el tiempo de lo que vengo predicando desde que se aprobó esta Constitución y se adoptó este pésimo sistema de selección y designación de jueces por voto. Juan Cristóbal Zoruco, adelante. Gracias, muy buenas noches, amigas, amigos. Les diré que siento más de lo que se pueda sí sentir un sentimiento de frustración de este debate, porque no encontramos camino. En una lógica rigurosa y de acuerdo a las tradiciones, lo que nos correspondería ahorita es ir a tocar algunas puertas y ir por el desastre. Noto cierta frivolidad, decir, bueno, ¿qué pasa que no hayan los 6 o 7 pelagatos que están ahí arriba? Y eso me preocupa, porque son indicios de una salida por el desastre que creo que deberíamos esforzarnos en evitar. Digo esto y a continuación me van a mirar feo, porque creo que a diferencia de Antonio Rivera, mientras haya algún camino que podría ser meter alguna gente idónea en estos 3 o 4 espacios del órgano judicial y del Tribunal Constitucional, creo que habría que aprovechar. Sabiendo que esto tiene que terminar lo antes posible, cuando termine de agotarse este sinsentido de gobierno, porque todo lo que hace lo hace mal, es impactante, salvo incluso sus peleas internas. Finalmente,
es tan procaz la forma en que se están atacando que les importa un comino dispararse en los pies, parecen vietnamitas, estos son muchos. Entonces creen que se van a reproducir así. Pero son circunstancias que si revisamos nuestra historia contemporánea desde los 70, yo nunca he visto semejante desgobierno en el sentido clave de este concepto como el actual. No sé si coinciden conmigo. Es decir, con mucho menos de lo que ahora sucede, reaccionábamos mucho más fuerte. Y lo que me explico es posible porque estas mismas condiciones nos llevan, repito, a ciertos pensamientos. Salía por el desastre o por la frivolidad. Y en este sentido, yo he votado por la propuesta del referéndum de abogados independientes. Bueno, algo ha pasado y me he mareado. Bueno, he votado por ellos y soy parte de los 835,000, pero me he sentido algo entusiasmado cuando se aprobó en Senado este proyecto de ley de elección que daba ciertas garantías de algunas gentes más o menos idóneas. Pero claro, llega a diputados y se estanca por el arcismo, yo ya no entiendo. Entonces, creo que una cosa que debería hacerse un esfuerzo es que quienes están detrás de una renovación parcial o rápida de los altos tribunales y que esta vez se reúnen en la sociedad a partir de abogados, hagan un esfuerzo por alcanzar consensos mínimos y no nos desorienten a la ciudadanía. Escuchas esta misma noche, pero se reproduce cada día en radio, es visiones opuestas entre algunos abogados que tienen filiación legítima, los abogados independientes, y sus propias contradicciones nos ponen en desazón. No sé qué dirán mis colegas aquí que no son abogados. Si estos no se ponen de acuerdo y son los más afectados finalmente, ¿qué vamos a hacer? Entonces, creo que habría que promover algunas acciones más que públicas, internas, de manera de poder, tanto se exige un candidato único, lo que sí de la oposición, lo que sí me parece imposible, que haya una posición única de abogados de partido o no partido que pueden orientar a la ciudadanía. Nos están desinformando, colegas, amigos, con exposiciones parciales, sin previas consultas. Creo que hay mecanismos que podrían hacer, que permitieran consultar entre sí, para hacer un esfuercito más y aplaudir y aprobar lo que es más factible, sin considerar, y estoy en eso de acuerdo, que ya se ha conseguido la panacea, pero sí para parar algo, este caos que nos lleva a un desastre. Yo acudiría a eso. Gracias. Gracias, Juancho. Don Freddy Camacho, adelante, por favor. Yo soy un optimista indeclinable, ¿no? Y a mí me parece que la situación de antes a la situación de ahora hemos mejorado. ¿En qué sentido? Durante todo el evismo, cuando Evo Morales era se hacían las elecciones, la preselección, pasaba todo por un tubo, ¿no? Y tenemos el resultado que hemos tenido, ¿no? En cambio ahora, la división del movimiento al socialismo nos está permitiendo discutir el tema en otra correlación de fuerzas. Eso es lo que a mí me parece importante, porque el tema no es jurídico, el tema es político. Si hacemos elecciones así a la carrera, a la apurada, ¿no es cierto?, vamos a ir a una nueva estafa electoral, porque todo lo que ha protagonizado el Evo Morales como presidente en cuanto a elecciones han sido estafas al ciudadano. Desde el 21F no sirvió de nada y gastamos un dineral. Las elecciones primarias gastamos un dineral. Las elecciones judiciales, el pueblo les dijo no a esos candidatos, igual los pusieron. También otra estafa. Entonces, de estafa en estafa hemos estado viviendo y tendríamos ahora, ¿no? Porque además del gasto económico que hay, es un desprestigio para el sistema electoral, es un desprestigio para la democracia. Estamos deteriorando la fe pública en ese elemento tan importante que son las elecciones. Entonces, desde mi punto de vista, ¿no?, ahora sí está a prueba la capacidad de negociación, la capacidad política
que tienen que tener los representantes en el Poder Legislativo para que puedan ponerse de acuerdo, sea en unas elecciones bien llevadas adelante, con una preselección adecuada, ¿no? O sea, para nombrar interinamente, ¿no? Pero de entre lo mejor que tiene el país en cuanto a administradores de justicia se refiere. Entonces, yo me alegro que estemos en esta situación y no hay que desesperarse porque siempre es así nuestro sistema. En el último momento, cuando parece que ya estamos derrumbándonos, llega el acuerdo. Entonces, es cuestión de exhortar, yo creo, a las distintas fuerzas políticas, porque es su responsabilidad histórica, ¿no? De que ahora necesitamos salvar esta crisis sin llegar a la catástrofe como nos están anunciando. Y por eso yo digo, ¿no? Ahora tenemos la oportunidad de emprender más bien el camino opuesto, lo que quieren los juristas independientes de repente o lo que quiere el pueblo boliviano. Y es más, de repente tienen que ponerse de acuerdo solo en los 9 miembros del Tribunal Constitucional, ¿no? Pero ya con nombres. Yo pienso que ya los partidos debieran comenzar a decir, nos pondremos de acuerdo en los mejores. Tenemos el antecedente de las reformas del 92, se acordarán, ¿no? Entonces es muy importante que más o menos se actúe de la misma manera, aunque no, quizá no tienen esa tradición, especialmente las dos alas masistas, pero yo creo que la circunstancia histórica les obliga a actuar de la manera más responsable. Gracias, Roberto. Rubén Darío Cuellar, adelante, por favor. Gracias. Una aclaración que no me voy a olvidar o no me voy a cansar nunca de hacerla. La Asamblea Constituyente no aprobó nada. Así que hacen mal al referir al espíritu del constituyente. La Asamblea Constituyente no tuvo una sola reunión plenaria para aprobar ni el nombre del primer capítulo. Lo que hizo el MAS fue aparte entre el MAS y luego lo hizo en el Parlamento. Así que no hay voluntad de constituyente, Arturo. No es cierto que haya habido una voluntad constituyente en el texto que se refleja como Constitución Política del 2009. Eso. Segundo, cuando los escuchaba hablar me acordaba de que hace unos años atrás el Parlamento se puso de acuerdo por unanimidad con el reglamento para designar al defensor del pueblo. Hasta cantaron el himno todo emocionado, unidad. Al final, el gobierno hizo lo que quería hacer con esa designación. Les voy a contar un secreto. Así como van las cosas en las elecciones judiciales, el gobierno va a hacer lo que le da la gana con la designación de los nuevos magistrados y las listas. No, pero es que nos vamos a meter porque alguito vamos a conseguir, aunque sea un magistrado. No, no. Y si consiguen un magistrado la fuerza oposición, va a ser porque el gobierno lo considera por lo menos favorable a su posición. ¿Ya? Entonces, lamentablemente, Juan Cristóbal, no es un problema de confusión, es un problema que los bolivianos nos hemos habituado después de 18 años a vivir en una dictadura permanente. Nos hemos habituado a que nos pisoteen nuestros derechos. Y los proyectos, como el que hicimos este año y el año pasado, hicimos, digo, porque estuve metido en eso, ¿no? Nos miraban, pobres chicos, no van a tener éxito. Pero bueno, muchachos, ¿sabes qué? Los envidio y los admiro por la tenacidad de llevar adelante esto. Pero no recibimos un apoyo real en esa cruzada que era de todos los bolivianos, de ninguna fuerza política. Real en el sentido de decir, mira, necesitan 1,5 millones de votos nosotros, que tenemos 100,000 votos, 200,000, les vamos a garantizar esa participación. Los llamábamos, les pedíamos colaboración, ¿no? Como ciudadanos, no como políticos. No pasó nada. Entonces, el grave problema somos nosotros. Si seguimos persistiendo en esto, ¿no? La justicia está un desastre, pero son nuevos los magistrados. No son los mismos que hicieron el desastre. Ya cambiamos el 2011, ¿no? La sentencia constitucional 084, la dictaron no los que están ahora. Y los que están ahora
con cualquiera que sea la intención, las van a mantener, porque no depende de ellos. Depende de un gobierno que ha centralizado absolutamente todo. Por lo tanto, para acortar mi intervención, el tema no es presentarnos a decir, a ver, de estos 60 nombres, estos 12 nombres, comparto con José Antonio, dudo que un abogado más o menos formado y cuidadoso de su prestigio vaya a prestarse al manoseo que va a significar esta nueva elección de magistrado tal y como está. No va la cosa por decir, no vamos a hacer preguntas escritas, no, va por cambiar. Y si para cambiar eso vamos a tener que esperar un tiempo más, creo que es bueno que lo hagamos. Pero primero tenemos que ser sinceros si estamos dispuestos a cambiar lo que estamos viviendo, porque hace 18 años lo venimos viviendo y parece que no nos molesta tanto. Gracias. Yo quisiera destacar que por lo menos hay un par de elementos de consenso en estas presentaciones. El primero es que creo que todos están de acuerdo en que este sistema es pésimo y que la calidad de la justicia ha ido decayendo de manera continua, ¿cierto? El segundo elemento que parece haber consenso también es que no hay que tenerle miedo a que no se prorroguen los actuales magistrados, porque no solamente porque podemos vivir sin sentencias, sino también porque es mejor no tener sentencias tan malas a tenerlas. Es mejor que no den más sentencias por una buena temporada, por lo que están haciendo es un daño tremendo al sistema judicial. Donde no hay consenso es si vale la pena intentar subir 1 centímetro y detener la caída o quedarnos observando la caída hasta el fondo mientras esperamos la oportunidad de revertir el proceso. Y el entusiasmo el optimismo de Freddy Camacho me parece fundamental aquí para alentar al diputado Alarcón a que siga peleando por un proceso de concertación que nos mejore un poquito, por lo menos, este sistema o que detenga la caída. Esto no impide y no nos obliga a renunciar a la posibilidad de tener una reforma judicial más profunda, más en serio y más grande. Les propongo hacer la gira en sentido inverso. Le doy primero entonces la palabra a Antonio Rivera para que se despida, posteriormente Arturo Yáñez y terminamos con Carlos Alarcón. Adelante, Toño. Muchas gracias, querido Roberto. Efectivamente, Freddy, hay que tener optimismo, pero ojalá que con ese optimismo logremos realmente resultados, ¿no? Pero veremos a ver qué pasa en el tiempo. Querido Juan Cristóbal, no es problema de tener 1 o 2, puedes tener hasta 4, pero las decisiones se toman por mayoría. Si ellos controlan la mayoría, no te sirve de nada tener esos 4 buenos, los van a arrinconar. Ese es el gran problema, porque las decisiones en tribunal constitucional y sala plena se toman por mayoría. Entonces, apenas que controlen ellos 5, aunque tengamos 4, igual estamos. Pero ojalá, como tú dices, avancen los actores políticos, porque eso no está en manos de los abogados, de los actores políticos. Se pongan de acuerdo los de la oposición, por lo menos en eso, y avancen. Ojalá logren lo que muchos, todos esperamos, poder cambiar por lo menos en algo. Agradezco mucho la invitación, Roberto, agradezco por haberme tolerado, un saludo y hasta una próxima oportunidad en que tengamos algún tema que nos congregue. Gracias. Gracias. Arturo Yáñez, por favor. Bueno, les he dejado picados con el tema de la opinión consultiva, con el resto de los argumentos, pero les he mandado la opinión consultiva con mi chancho, ¿ya? Es decir, con los pintados amarillos, que yo creo que son dinamita pura, ¿no? Y hago propaganda para mi columna, para mi locogía el lunes va a ser sobre ese tema, creo, salvo que pase algo así, que no creo, ¿ya? Y, a ver, y algo ya lo decía, creo que el doctor Rivera, es decir, o sea, no es que, o sea, ¿qué pasa? ¿Por qué no los mejores, tal vez los más estudiados o no sé qué, se postulan para ser magistrados? ¿Por qué no les interesa? ¿Por qué no es atrayente? El señor Camacho decía, no, estamos en una oportunidad y hay muchos que consideran así, que a partir del empantanamiento va a haber la oportunidad para que personas que tengan
sé, que tengan estudios, sobre todo respeto de sí mismo, porque eso es clave, y a partir de respetarse a uno, respetar los derechos de los que vas a ir a tutelar. Porque no hay, se está viendo la oportunidad, la ventana. A mí tengo una amiga senadora que me ha torturado en la época para que yo me presente, pero yo he dicho no, o sea, ¿y saben qué pasa? Yo creo que no hay el clima institucional que le garantice a una persona que se lance a ser magistrado y que suponiendo que le vaya bien, porque siente que no va a durar. Porque la manera para sobrevivir ahí, lamentablemente, parece que es bajarse el pantalón. Y muchos no estamos dispuestos a eso. Nos dirán, qué mal, usted debía aportar, que debía mojarse. Sí, tienes razón, pero cada uno tiene el derecho constitucional al libre ejercicio de la personalidad, ¿no ves? Y tiene que ver con eso. O sea, ¿no ves que hay el clima institucional que te dé seguridad jurídica a una persona para que deje su bufete, no sé qué, su proyecto de vida y vaya a otro y se lance a eso? No se ve atrayente, pero además hay otro tema que es muy de fondo, que por estas champaguerras nos olvidamos, y es la arquitectura legal. Es decir, sobre pretexto de revolución, de procesos de cambio, de socialismo, de no sé qué, los últimos 14, 15, 16 años se han hecho leyes que le han puesto al ciudadano en manifiesta indefensión frente al poder del sacrosanto Estado. Eso es socialismo, señores, dirán algunos, y tienen razón, ¿no ve? Pero ese es un tema de fondo, es arquitectura legal. El hombre, el ciudadano, el individuo, es aplastado por la maquinaria del poder representada por el Estado y dirigida por el gobierno. Y entonces, no somos iguales los seres humanos, los individuos, las personas frente al Estado. Y el Estado tiene el derecho a hacerte lo que le da la gana a nombre de la razón de Estado. Para mí eso es fascismo, ¿no? Pero ese es uno de los grandes temas de fondo que a veces soslayamos con estas cuestiones que son del día a día, que son importantísimas. Eso es urgente, pero lo importante es también ver hacia dónde ha ido al final la nave del Estado, hacia dónde ha ido la legislación, la jurisprudencia, etcétera. Yo siempre, la otra vez que hablamos, también les dejé picados y les decía, lean este libro fabuloso, Los juristas del horror. Es la historia del derecho penal nazi. Se les van a parar los pelos al ver las coincidencias con lo que ha ocurrido en los últimos años en Bolivia, sobre todo en materia penal y en materia constitucional, ¿no? Entonces, no hay que soslayar los temas de fondo o distraernos viendo, claro, las urgencias también que son importantes. Carlos Alarcón, por favor, tiene su despedida. Adelante, Carlos. Gracias, muy corta. Bueno, primero decirles que el único plan del gobierno es no perder el control del órgano judicial apostando a la prórroga de los actuales magistrados. Y todo lo que contribuya a eso, así sea en discurso o en acción, va a favorecer el plan del gobierno y va a fregar a la sociedad boliviana con todos los valores que defendemos y propugnamos: derechos humanos, libertad de expresión, libertades políticas, libertades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para dar esta batalla y evitar que se consume este plan del gobierno, hay que ver la botella medio llena, ¿no? Y porque hay algunos que dicen, yo la veo medio vacía, sí, pero también puede ser que la veas medio llena. El solo hecho de tener en un órgano colegiado judicial, así sea en minoría, 3 magistrados que actúen decentemente, pueden hacer contraste público con los fallos de la mayoría y ponerlos en evidencia. Ese solo hecho no es la aspiración que tenemos, pero ese solo hecho ya significaría una ventaja que no la tenemos ahora frente a la dictadura y frente al autoritarismo. Entonces, cuidado que por pretender todo lo ideal, descuidemos lo real y lo que nos permita avanzar como contrapeso a este gobierno autoritario que nos quiere avasallar todos los derechos y garantías. No se hizo todavía la reforma constitucional, no quiere decir que no se la pueda hacer cuando hayan las condiciones país adecuadas para ello, y para eso
tendremos que trabajar duramente para que haya esas condiciones adecuadas. Mi impresión es que eso no va a darse antes del 2025. Y si no se le gana a este gobierno, probablemente no se dé ni hasta el 2030. Pero parte de eso es el desafío democrático que tenemos. Pero no por ello vamos a descuidar ahora este desafío concreto en todas las condiciones adversas y negativas para decir, no, como no está lo ideal, como no vamos a tener mayoría de magistrados decentes y súper ilustrados, iluminados, me cruzo de brazos y no hago nada porque hemos planteado una reforma constitucional que por X o Z razones no se dio, ¿no? Entonces, esa no me parece que sería la respuesta que está esperando este 54% de ciudadanos que en esta encuesta claramente señalan del ala democrática, digamos, que necesitan y quieren una elección judicial por más imperfecta que sea. Un cordial saludo, me despido, ha sido interesante el debate y ojalá podamos tener en este o en otros temas un debate de estas características. Un cordial saludo.